Amigos del canal, buenas noches, ¿cómo están? Llegó el momento, llegó el gran día, arrancó el Mundial 2026, hemos vivido los primeros dos partidos justamente de esta nueva edición del Mundial de Fútbol y vamos a empezar a repasar qué es lo que nos ha dejado la jornada de hoy con la ceremonia inaugural, por supuesto, y el debut de uno de los anfitriones. Mañana estarán debutando los otros dos. Antes que nada, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, regálame tu like, recomendá, comenta, compartí. No te olvides de seguirme en TikTok como Polideportivo. Y llegó el momento, amigos, llegó el momento que justamente el Mundial empezara. Llegó el momento justamente, a ver, esperen, vamos a cerrar esto por acá, que hay una cosita que me está molestando. Ahora sí, perfecto. Les decía, ha llegado el momento justamente de empezar a disfrutar del Mundial 2026 con todo lo que requiere el primer Mundial del nuevo formato con 48 equipos, algo que nunca se hizo en la historia, que ha sido 3 países organizadores. Bueno, ha empezado justamente este mundial. Y hoy fue el turno de abrirlo en México, porque los dos primeros partidos, que fueron justamente los del grupo A, se jugaron en México. Todo arrancó esta mañana, muy temprano, muy temprano. Nosotros en la pantalla de la Casaca Fútbol estuvimos desde las 11 de la mañana, pero arrancó con lo que tiene que ver la ceremonia inaugural. Les tengo que decir algo, me gustó la ceremonia inaugural. Cortita, sin tanto circo, sin tanta cosa rara. Bienvenidos a México, bajo el lema "El fútbol une y comunica al mundo" y todas esas cuestiones. Tocó Maná, tocó Belinda con Los Ángeles Azules, tocó Daniel Jones, el venezolano, tocó J Balvin, algunos par de desfiles más de los países, obviamente típico de los autos inaugurales de los mundiales, y no mucho más, simple y concisa, sin tanto circo. Creo que mañana vamos a ver otra cosa, pero bueno, no importa. Y después llegó el momento del partido, algo muy particular. Sudáfrica vuelve al mundial después del último que jugó, que fue en el 2010, o sea, su propio mundial después de 16 años, y ocurrió algo muy particular. En ese mundial, fíjense ustedes, tenía todo el morbo que por primera vez se organizaba en Sudáfrica y qué es lo que iba a suceder. Este tiene el morbo que son 3 países los que lo organizan, de los cuales 2 repiten, porque Estados Unidos fue en el 94 y México fue en el 70 y en el 86. Canadá es la primera vez, este es el tercer mundial que a México le toca ser sede. Mundial 2010, el hit oficial del mundial lo cantó Shakira, lo mismo que sucede en este mundial, y particularmente hay que decir que es la primera vez en la historia de los mundiales que se repite un partido inaugural. Nunca se había repetido un partido inaugural y se repitió ahora México-Sudáfrica, igualando justamente lo del 2010. Un partido que fue realmente parejo en cuanto a que tuvimos un equipo de Sudáfrica que evidentemente dejó a las claras las muestras de algo que ya esperábamos y entendíamos que no iba a ser, si se quiere, aquel Sudáfrica que conocimos hasta el Mundial del 2010, que en su momento era una de las potencias o la potencia más fuerte del fútbol africano. Hoy está bastante lejos de esa situación, y un equipo de México que yo decía hoy en la transmisión de la Casaca, desde que yo tengo uso de razón de los mundiales, nunca he visto un anfitrión con tanta presión y con tanta exigencia. Más allá de la presión y la exigencia obvia de ser anfitrión, lo de México es realmente infernal, por cómo se viven las cosas en el fútbol de México, ¿no? Bueno, la verdad es que el partido fue parejo. México fue superior durante todo el partido, sobre todo en el primer tiempo tuvo varias situaciones, obviamente, que le costó concretar. Con Williams, su arquero, que alternó entre buenas y malas, se le escaparon varias pelotas y después tuvo atajadas muy buenas. Con el tal Arrangel en el equipo de México, que después de alguna duda con la salida tuvo varias jugadas en las que mostró un poco de inseguridad, algo que no esperaba yo particularmente del arquero mexicano, el arquero de las Chivas de Guadalajara. Pero bueno, se pudo justamente reponer y empezar a darle seguridad al equipo, y México atacaba y no podía terminar de concretar hasta que llega
justamente la apertura del marcador en el primer tiempo. Imagínense lo que fue el estallido del Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte por una cuestión de sponsorización. El primer gol justamente de México, que empezaba a que el equipo local le ratificara en el arco rival lo que había venido insinuando en esos minutos iniciales, obviamente, y algo que pudo mantener justamente en el primer tiempo. Lo hizo Quiñones, el primer gol de México. Para mí la figura del partido fue Quiñones más allá del gol, y después Eric Lira, el futbolista justamente del Cruz Azul, y México se podría haber ido por mucho más goles en ventaja y no logró concretar. En el segundo tiempo vimos un equipo de Sudáfrica que intentó pararse un poco más adelante, que intentó cerrar las líneas para tener alguna que otra aproximación, que las tuvo, pero no fueron suficientes. México siguió perdonando demasiado hasta que vino un gran centro para la entrada de Raúl Jiménez y la conversión justamente del segundo gol. Hay que decir que a Sudáfrica le expulsaron 2 futbolistas. A mi juicio, alguna de las 2 está de más. Creo que de las 3 expulsiones, alguna de las 2 está de más, porque bueno, como yo digo, siempre estamos viviendo esta era del fútbol de cristal, ¿no? Donde cualquier contacto es infracción, y vamos a tener un fútbol que cada vez es menos fútbol, ¿no? Las 2 expulsiones en Sudáfrica y la expulsión justamente en el equipo mexicano, innecesaria, totalmente evitable. Yo digo que México se pega solo tiros en los pies a veces, ¿no? Se complica solo su panorama el equipo mexicano, porque ahora vas a tener un futbolista con el que no vas a poder contar en la próxima fecha, ¿no? En un grupo, que parece justamente estar bastante parejo, y México se termina llevando los primeros 3 puntos. México con el de hoy ha jugado 8 veces el partido inaugural, perdió 5, empató 2, y hoy recién por primera vez vino a ganar justamente partido inaugural. Así que rompió otro maleficio el equipo mexicano. Y después por la noche se completó el grupo A. Hoy solamente tuvimos estos 2 partidos, en donde Chequia y Corea del Sur se enfrentaron y ganó el equipo asiático por 2-1. Un primer tiempo que había arrancado bastante intenso, pero después del famoso cooling break se fue quedando, y en el segundo tiempo sí realmente se puso entretenido, porque Corea del Sur lo fue a buscar, tuvo un montón de posibilidades que no pudo concretar, y desde un tiro libre, un cabezazo, un centro de Koubal, un cabezazo de Chorit y adentro, y a ganar el equipo de Chequia. Pero después rápidamente el equipo de Heung-min Son y compañía, con Duyon y con Gowal, convirtió los 2 goles que dieron vuelta justamente el partido, y el equipo de Corea, que había sido más durante todo el encuentro, se terminó llevando los 3 puntos. Así que no la primera fecha, pero el primer día ha terminado con los 2 partidos del grupo A, con la victoria de México 2-0, con la victoria de Corea, sobre Sudáfrica, con la victoria de Corea del Sur 2-1 sobre Chequia. Mañana es el turno de los otros 2 anfitriones, ¿sí? Mañana vamos a tener 2 grupos que se abren. A las 4 de la tarde de Argentina, Canadá se enfrenta con Bosnia y Herzegovina. Y a las 10 de la noche Estados Unidos se enfrenta con Paraguay. Así que mañana tendremos 2 ceremonias inaugurales. Algunos dicen que mañana empieza el Mundial de nuevo y 2 veces más, ¿no? Y seguramente la de Estados Unidos será una ceremonia con mucho circo y todas esas cuestiones. Así que hoy se abrió el grupo A. Mañana se abren 2 grupos más, porque debutan los otros 2 anfitriones. Insisto, 4 de la tarde Argentina, Canadá, Bosnia y Herzegovina. Y a las 10 de la noche de Argentina, Estados Unidos debuta ante Paraguay. Y estaremos tratando al final del día, por supuesto, de resumir lo que sucedió en el Mundial que ya arrancó.